versión extendida de la presentación que he hecho hoy sobre la historia de la tecnología PET. ¿Por qué hago esto? Porque es una presentación que me parece muy interesante y en los 2 minutos y medio que tenía no era suficiente como para explicar todos los experimentos que he investigado y que me parecen todos súper interesantes. Así que he decidido hacer este vídeo. Durará unos 10 minutos, imagino, en el cual os explico un poco la historia un poquito más en profundidad sobre todos los experimentos que he mencionado en la presentación. Como veis, aquí tenemos la misma línea temporal que he enseñado en la pequeña presentación de hoy, donde simplemente voy a enseñarla y voy a ir más en detalle durante la presentación. Esta es la segunda parte de la línea temporal y comenzamos. Vale, hablar de la historia del PET es hablar de la historia de la medicina nuclear. Y todo esto comienza con un señor que se llama Wilhelm Röntgen, señor alemán, que estaba estudiando el comportamiento de un tubo de rayos catódicos. Un tubo de rayos catódicos es un tubo que se asemeja a una pila donde vamos a tener un ánodo y un cátodo, y los electrones en este caso van a volar del cátodo al ánodo. Al llegar al ánodo, estos van a llegar con mucha energía y normalmente en el tubo de rayos catódicos van a iluminar algo que ya está dentro de ese tubo de rayos catódicos, que puede ser un gas noble o lo que tú quieras. El tema es que mientras él estudiaba esto, se dio cuenta de que había una pantalla, un tubo fluorescente, que estaba lejos, que estaba emitiendo fluorescencia, que estaba brillando y además era verde, que es lo que viene a representar la foto. No entendía muy bien por qué ocurría esto. Y lo que imaginó es que había unos rayos de luz invisible que estaban viajando desde el tubo de rayos catódicos que él estaba usando hasta la pantalla fluorescente que él tenía en otro sitio. A estos rayos, como no los conocía, los llamó rayos X. Después se puso a jugar con ellos y vio que si ponía un detector detrás, los rayos X dejaban una mancha. Pero estos rayos, además, eran capaces de atravesar cualquier parte del cuerpo excepto por los huesos. Entonces, Wilhelm Röntgen llamó a su mujer y juntos tomaron la primera radiografía de la historia, que es esta, que es la mano de su mujer. Se puede ver el anillo y los huesos. Como se ve, está invertida en cuanto a los colores, porque aquí la pantalla, que estaba siendo fotosensible, se quedaba blanca tras el uso de los rayos X, y la parte negra es esa ausencia de rayos X que provocaba el hecho de que no pudieran pasar los rayos X a través de los huesos. Entonces, esto provocó una revolución increíble. Esta revolución hizo que todos los científicos de la época, al menos que estaban interesados en el tema de la medicina y de la física, empezaron a jugar con ellos. Entre ellos estaba Henry Becquerel. Henry Becquerel había notado que si ponía ciertos minerales de uranio con rayos X, estos emitían fluorescencia y no entendía muy bien por qué. Así que estaba estudiando esto. Para estudiarlo, le hacía falta emitir los rayos X hacia minerales de uranio, como podemos ver en la imagen, y después revelaba su fluorescencia con papel de fotografía. Básicamente, ¿qué ocurría? Que en esta época, para revelar el papel de fotografía, hacía falta luz. ¿Y qué ocurrió? Que justo la semana que se puso a hacerlo, estaba en París, estaba lloviendo y el sol no iba a salir en una semana. Por lo tanto, tuvo que cancelar el experimento, tuvo que posponerlo. ¿Qué hizo? Pues metió la roca de uranio y metió el papel de fotografía en un cajón oscuro. Pasó todo el fin de semana y cuando volvió a por ellos para realizar el experimento, se encontró que ya estaban revelados. El cajón estaba totalmente oscuro. Esto implicaba que la roca de uranio había sido la que había estado emitiendo luz, aunque fuera luz invisible, y había revelado el papel de fotografía. Esta marca es la que él se encontró y es la señal de la primera radiactividad. Sin embargo, él no sabía muy bien qué estaba ocurriendo. Esto fue quien realmente lo estudió y lo dedujo, fue Marie Curie, la cual, tras oír que estos minerales de uranio estaban emitiendo luz propia, se dedicó a estudiarlos. Y
observó, gracias a su marido Pierre Curie, que había creado el detector de electricidad más sensible hasta la época, que lo que estaba ocurriendo es que estos minerales estaban ionizando el aire. Esto significaba que estaban emitiendo partículas cargadas desde dentro de la roca. Posteriormente, esto le llevó al descubrimiento de minerales radiactivos como pueden ser el polonio y el radio, que además el radio brilla en la oscuridad. Bueno, brilla en general, pero en la oscuridad se ve mejor. Y esto se nos va un poco del tema. Lo que ocurre es que Henri Becquerel, Marie Curie y Pierre Curie estaban en contacto. Al oír esto, Henri Becquerel se puso en su brazo ciertos minerales de uranio y de polonio y de radio y notó que tras un tiempo tenía quemaduras. Estos minerales le habían quemado la piel. Y juntos propusieron que si lo ponían en células de cáncer, estos minerales podrían acabar con esas células de cáncer. ¿Qué ocurrió? Que el rey King Edward VII de Inglaterra, este rey tenía un pequeño cáncer en la nariz. Él fue el primer paciente de cáncer tratado con radiactividad, ya que usaron estos minerales radiactivos, lo pusieron en la nariz y acabaron con su tumor canceroso. Pasamos un par de años. Llegamos a 1930. Y lo que ocurre es que ya Einstein ha creado su teoría de la relatividad y la teoría de la mecánica cuántica también está ya en auge. Pero había un problema. Eran dos teorías independientes que no estaban juntas ahora mismo. Y muchos eran los científicos que querían comprobar qué ocurría si un electrón cuántico se movía a velocidades relativistas. Y no eran capaces de unificar las dos teorías. Hasta que llegó Paul Dirac. Paul Dirac lo que hizo fue usar matemáticas muy complejas. En efecto, usó matrices de 4×4 que pudieron resolver este problema y creó una ecuación que unificaba la relatividad general de Einstein y la mecánica cuántica. Sin embargo, esto podría parecer poco o podría parecer algo que no tiene mucho sentido, pero una matriz de 4×4 significa que tiene 4 soluciones. ¿Y qué son estas 4 soluciones? Pues las dos primeras las teorizaron bastante pronto y descubrieron que eran dos estados de magnetismo que dieron lugar a los dos espines del electrón. Que esto hasta ahora era bastante rompedor, porque el electrón se supone que no tiene volumen. Y al no tener volumen, ¿cómo puede estar girando? Pero es lo que se descubrió. El electrón parecía que estaba girando. Pero es que quedaban dos soluciones más que no conseguían entender qué eran. En este caso, las dos soluciones daban a entender que el electrón podía tener dos cargas. Podía ser negativo, como siempre lo hemos entendido, o podía ser positivo. Este hecho fue muy criticado por toda la comunidad científica. Hasta que, 2 años después, se confirmó. ¿Qué ocurrió? Se usó una cámara de niebla. Una cámara de niebla es una mezcla de gases a muy baja presión que no son estables entre ellos. Entonces, cualquier cosa que los perturbe va a crear una estela de condensación que nos va a decir que ahí había algo. Esto ya se llevaba usando, pero a Carl D. Anderson se le ocurrió unirlo a un campo magnético. Como sabemos, las cargas eléctricas se giran en un campo magnético. Por lo tanto, si hay cargas eléctricas que están siendo emitidas de materiales radioactivos dentro de la cámara de niebla, estos se van a girar hacia un lado o hacia otro dependiendo de la carga que tengan. Pero no solamente eso, también depende del momento lineal. Es decir, si se mueven muy rápido, si son muy grandes, el giro va a ser menos cerrado. En cambio, si tienen muy poco momento lineal porque tienen muy poca masa, el giro va a ser muy cerrado. ¿Qué implica esto? Que tú puedes diferenciar las partículas radiactivas cargadas en cuanto hacia dónde se giren y cómo de cerrado sea su giro. ¿Y qué ocurrió? 2 años después de que Paul Dirac predijera la existencia de electrones positivos, es decir, positrones, Carl D. Anderson sacó una foto
de una curva mucho más cerrada que la de un protón, por lo que debía tener menos masa, que coincidía exactamente con la curvatura de un electrón, pero que estaba hacia el lado contrario, es decir, que era positivo. Acababa de descubrir el positrón, el electrón positivo, la antimateria. ¿Qué ocurre? Al mismo tiempo, Ernest Lawrence, que era un físico e ingeniero, quería crear un acelerador de partículas en miniatura. Hasta ahora todos ocupaban muchísimo espacio y era imposible tener una universidad. Entonces, él desarrolló la idea del ciclotrón, que mediante imanes podrías acelerar partículas en espiral para chocarlas en el centro y crear colisiones. En efecto, unos años después de haber estado construyendo varios ciclotrones para su universidad, exactamente en 1937, un alumno suyo, Arthur H. Snell, sintetizó varios radionúclidos, es decir, isótopos radiactivos, que en este caso eran emisores de positrones que ya habían sido descubiertos. Había descubierto varios de ellos y entre ellos descubrió el flúor 18, que es un emisor de positrones con 2 horas de vida media, que era la mayor hasta el momento. Este flúor 18 después será muy usado en el PET. Por otra parte, pasamos ya 20 años. Basándonos en la idea de la antimateria y la materia cuando se unen, que producen una aniquilación en 180 grados, debido a la conservación del momento lineal, eh, se, se pensó que se podría usar para detectarse ciertos cánceres. O sea, pensó que se podría detectar ciertas cosas si conseguías que esos elementos que emitían positrones estuvieran localizados dentro del cuerpo. Si tú detectabas los dos rayos a la vez en dos posiciones distintas, por dos radiaciones distintas, tú podías triangular dónde estaba emitiendo ese átomo radiactivo que podía estar dentro del cuerpo. Por lo tanto, ya se ideó la idea de los detectores en anillo y de la detección del PET. Aquí es donde empieza la idea. Sin embargo, hasta mucho después no sería una realidad. ¿Qué ocurre? Ahora es el momento donde se une con el campo de la medicina. Se había descubierto que la 2,C-desoxirribosa, que es una glucosa al que le falta un OH en la posición del carbono 2, no era metabolizada dentro de las células de cáncer. Era asimilada, es decir, entraba dentro de la célula, pero no era destruida, porque no tenían las enzimas correspondientes. Entonces, se ideó la idea de que esta posición, que no había un OH, se introdujera un radionúclido emisor de positrones. ¿Cuál exactamente? El flúor, ya que era el que tenía la mayor vida media. De forma que este flúor 18 fuera engullido mayoritariamente, fuera asimilado mayoritariamente por las células cancerosas. De esta forma, había que producir el flúor 18. Y este flúor 18 había que meterlo dentro de la 2,C-desoxiglucosa. ¿Cómo se hacía esto? Bueno, usando el ciclotrón, como hemos dicho, se bombardeaban protones a átomos del isótopo de oxígeno 18. De esta forma, un neutrón sería eliminado y sería reemplazado por el protón, quedándonos el flúor 18. Esto se puede hacer de dos maneras. Puedes bombardear la molécula de oxígeno, que tiene dos oxígenos, o puedes bombardear agua enriquecida, el cual tiene el oxígeno 18 dentro del agua. En el caso de que bombardees el oxígeno gas, te queda la molécula de flúor 2 gas, la cual es muy tóxica, por lo que es peligrosa. Y en el caso de que bombardees el agua, lo que te queda es el anión fluoruro, el cual es mucho más estable. Pero es que no solamente esto. Si usamos el flúor 2 para intentar meterlo dentro de la 2,C-desoxiglucosa, hace falta crear un derivado de la 2,C-desoxiglucosa y añadir el flúor 2 por una reacción de adición electrofílica. Esto tiene muy poca selectividad. Tiene muy poca selectividad porque se crean varios productos y el rendimiento es muy bajo. Sin embargo, si lo que hacemos es usar este anión fluoruro para realizar la reacción electrofílica, lo único que tenemos que hacer es activar la glucosa en la posición 2C. ¿Por qué? Porque si usamos un
un riflato, por ejemplo, un grupo de riflato, un grupo mesilato, lo que hacemos es que ese oxígeno quiera irse enseguida. Entonces es súper fácil con un anión fluoruro atacar sobre esa posición 2, consiguiendo una muy alta selectividad y un muy alto rendimiento. Por lo tanto, este es el método que se usa hoy en día. Por otro lado, en esta época, en los 70, lo que se desarrolló fue otra técnica. Era la otra técnica que era la que competía con el PET. Se llamaba SPECT. Esta técnica que se llama SPECT significa Single Photon Emission Computed Tomography y usa otro elemento radiactivo. Este elemento radiactivo es el tecnecio 99M y similares. ¿Qué ocurre aquí? Aquí simplemente tenemos un elemento que no pierde ni gana materia. Simplemente están en una conformación sus protones y sus neutrones que no es suficientemente estable y lo que va a ocurrir es que se van a estabilizar. Esto significa que antes tenemos mucha energía y después poca energía. Al cambiar de energía se va a emitir el fotón. ¿Qué ocurre? Que esto da un problema. Estamos emitiendo un fotón en una dirección cualquiera que se puede detectar, pero la resolución 3D nunca va a poder ser tan alta como aquella del PET, ya que no se puede triangular de la misma manera. Sin embargo, los estopos que se usan son mucho más baratos, fáciles de producir, tienen una vida media más larga y se pueden transportar. Por lo tanto, no hace falta que los hospitales tengan el ciclotrón. Así que esta fue la tecnología que se empezó a usar. Mientras tanto, en el mismo tiempo, se empezaron los primeros escáneres PET. Ahora no servían para nada. Tenían problemas de resolución demasiado graves como para ver nada. Hasta ahora era simplemente una ciencia que se estaba tratando de desarrollar, pero ahora mismo no eran útiles. Una década después, en 1980, el SPECT estaba ya muy extendido. Lo que hemos dicho antes, la vida media de sus isótopos reactivos era mucho más larga. Fíjate, 6 horas, 13 horas, 2 días. Se podían crear en otros sitios y transportar a los hospitales, ahorrando mucho dinero por no tener un ciclotrón a estos hospitales. Además, daban resultados realmente positivos, o sea, podías detectar el cáncer, no sabías exactamente en qué parte del órgano estaba, pero sí podías saber que estaba en el cerebro, como se puede ver en la imagen. Pero también en 1980 empezó una mejora en la digitalización. ¿Qué significa esto? Que los ordenadores empezaron a ser mucho más potentes y mejores, y se pudo empezar a reconstruir la imagen dentro del ordenador, y se pudieron crear las primeras imágenes 3D. Esto mejoró a las dos, tanto al PET como al SPECT. Sin embargo, poco a poco empiezan a mejorar los detectores. Al mejorar los detectores, se empieza a reconstruir muchísimo mejor la imagen PET que aquella imagen SPECT. Así que en oncología empieza a sustituir el PET al SPECT. ¿Por qué? Porque aunque sea más caro, es mucho más capaz de decir dónde está el tumor que el SPECT. Tiene mucha mayor sensibilidad y la reconstrucción de la imagen es mucho más sencilla. A finales del siglo XX se introduce una técnica en la que se toma de manera simultánea una imagen PET y una imagen de CT. CT significa Computed Tomography y usa rayos X, que se lanzan unos rayos, para obtener imágenes anabólicas. Simplemente te dan imágenes de cómo son los órganos a nivel 3D. ¿Qué significa esto? Si tenemos una imagen de quién tiene más glucosa, es decir, dónde está el cáncer, y una imagen 3D del propio órgano, esta imagen nos va a poder decir exactamente en qué zona está el cáncer. Y esto es lo que ocurre aquí. Aquí podemos ver en la línea de arriba cómo el PET se junta con una imagen de CT. A la derecha y a la izquierda tenemos las dos técnicas por separado y en el medio cómo están mezcladas. Y nos dice exactamente, y recordemos que esto es una imagen 3D, dónde está el cáncer. Dentro del órgano e incluso dentro de ganglios que son muy pequeños. También se puede hacer con resonancia magnética, como podemos ver abajo. Lo importante es que ya podemos tener imágenes de estructura y de función al mismo tiempo. Por otra parte, a finales de 2020, como yo os contó Kike dentro de la presentación, aparecieron el PET digital y el Total Body PET. El PET digital tiene una mayor sensibilidad, por lo tanto la imagen va a ser muchísimo mejor y tiene en cuenta la relatividad a la hora de detectar los rayos, porque no los dos llegan a la vez. Y el Total Body PET
deja de usar detectores en anillo para usar detectores esféricos que recubran todo el cuerpo para detectar todos los fotones que se están emitiendo de todos los elementos radiactivos que hay dentro. ¿Qué significa esto? Que tenemos una mayor sensibilidad. Por tanto, necesitamos muy poca dosis radiactiva porque vamos a detectar todos los fotones que nos emita la aniquilación de positrón y de electrón. Y además podemos tener a la vez una imagen anabólica y metabólica, es decir, de estructura y de función, al mismo tiempo, de todo el cuerpo. Esto nos permite detectar no solamente cánceres muy pequeños con muy alta sensibilidad, sino que nos puede permitir detectar metástasis. La metástasis, como sabéis, es cuando el cáncer llega al flujo sanguíneo y empieza a aparecer en varios sitios del cuerpo a la vez. Una etapa muy avanzada del cáncer. Al poder detectar el cáncer al mismo tiempo en todo el cuerpo, podemos detectar el inicio de la metástasis y tratar de combatirla, no siempre con éxito. Bueno, muchas gracias. Espero que hayáis disfrutado esta versión extendida. A mí me fascina. Sinceramente, si queréis este vídeo, recomiendo veros cualquier vídeo de YouTube o cualquier artículo que queráis leer sobre cualquiera de los experimentos. Son todos una locura. Las historias detrás de ellos muchas veces son de cosas que ocurren de casualidad, pero aquí las he contado de forma sencilla. Pero todas tienen una historia muy profunda y muy difícil detrás de ellas. Muchas gracias y un saludo. Nos vemos.